Cristo y engañará a muchos. A ver, hermanita, dígame, ¿con qué nombre te pueden engañar a ti? ¿Con el de Jonás o con el de Jesús? Dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. ¿En qué nombre van a venir? En nombre de Jesús, ¿cierto? ¿Cuál es el religioso que no viene en nombre de Jesús? ¿Cuál de todos? De 3.366 sectas religiosas que hay hasta el día de hoy, ¿quién de ellos no habla de Jesús? A ver, hermanas, ¿qué dicen ustedes, hermanos? Y dice, vendrán y engañarán. ¿En qué nombre? En el nombre de Jesús será engañado, y aún a los escogidos, dice. Por eso Jesús advirtió, tengan cuidado. Ustedes no estaban en la época de Jesús, muy bien dicho. Ahora, ¿quién ha venido a sufrir? Ustedes saben cómo han calumniado al señor Ezequiel en la televisión, cómo lo sacaban esposado, que violador, que mata a la gente en la selva, que los lleva para explotar, que es un ladrón, que esto. ¿Saben ustedes? ¿Y quiénes han hecho eso? Aquellos israelitas que están en este pueblo de pantalla y no creen en él. Mira, hermanos, les voy a contar una historia que yo vi con estos propios ojos, vean, y con estos oídos. Pónganme en atención. En una época cuando nosotros vivíamos en Lima, el señor Ezequiel le dice a una hermana de Cusco, a una Fría Castro, le dice, hermana Fría, júnteme todas las doncellas de todos los departamentos. Necesito 150 jóvenes para que vengan a trabajar aquí en la Casa Real. Yo les voy a dar todo. Bueno, vinieron de Chiclayo, de Trujillo, de Cusco, de Puno, de todo sitio. ¿Qué sucedía? Esas muchachas israelitas no eran israelitas. Si no es como decir usted, yo le pongo un ejemplo a usted tiene sus 2 hijas o sus 3 hijas. Entonces usted de pronto les chantajea, ¿sabes qué? Si ustedes no vienen a la iglesia y no van conmigo, no cuenten que yo les doy estudio o les doy comida. Entonces ya las muchachas, mira, me tengo que poner el velo, me voy porque si no mi mamá no me va a dar esto. Pero no porque cree, me hago entender, sino porque el papá le está obligando. Mira, estas son las consecuencias de obligar a alguien que siga una religión. Vinieron a Lima, un mes pasaron tranquilitas. Nosotros estábamos en la Casa Real en ese entonces. Pasado el mes comienzan una, hermana secretaria, deme permisito, en Comas tengo mis primos, quiero ir a visitarles, yo le prometo que mañana vengo. Entonces, ¿qué hacía? Como no podía llegar donde sus familiares con velo y túnica, entonces allá abajo, cuando bajaba de Cieneguilla más abajo, allá se quitaba el velo, la túnica y se ponía su minifalda, se pintaba medio así y llegaba de sus familiares. Ah, primos, vengo a visitarles, vengo, mi mamá me dejó venir, pero no decía que estaba en Cieneguilla viviendo con Ezequiel, porque sabía que sus familiares le votaban. Entonces sus familiares decían, prima, hay un baile allí, vamos a bailar, tal cosa, se la llevaba al baile. Terminaba el baile, venía a Cieneguilla y se ponía otra vez la túnica y el velo. Oigan, hermanitos, por favor, hermano, por favor, siéntese. A la semana siguiente, ¿qué pasaba? Otra igual. Esas chicas habían tenido sus familiares en Lima y había un congresista que era enemigo del señor Ezequiel. Lo odiaba al señor Ezequiel para muerte, lo quería hacer ir preso al señor Ezequiel. ¿Y cómo le parece que ese congresista libró al señor de ir a la cárcel siendo su enemigo? Por querer hacerle un daño al señor Ezequiel, se fue pisteando las israelitas. Mira, a la primera que me encuentre lo voy a fotografar y lo voy a grabar, y con esto le voy a hacer un escándalo al Ezequiel en la televisión. ¿Qué sucede? Que el congresista había visto a una criada que tenía el señor, que le decían su hija del señor Raquel. Ahí estaba en la discoteca bailando con su minifalda con las jóvenes de Cieneguilla. Y este hombre había ido y los había firmado todito.
Los vio cuando se besaban, todo lo que hacían en la pared. Y para dónde se fueron, los siguió y los firmó. Llegan un día a la casa real, entonces el señor Ezequiel sale. Fírmenme todas esas cosillas. Y comienza el señor: usted se me largan de aquí, no las quiero ver. Pucha, para llamar a los padres de esas muchachas, hombres humildes de Puno, Juliaca, para llamar de Chiclayo, personas temerosos a la congregación, sus padres. Pucha, los mandan llamar a sus padres. Y las muchachas, con miedo de que su papá les iba a pegar una maeriada, vienen sus padres y le preguntan: hijita, yo te he traído para que sirvas al Señor. ¿Y por qué el Señor te bota? Los trabajadores de Ezequiel me han violado, papá, por eso me voy. ¿Qué? ¿Que los trabajadores le han violado? Una trajeron la policía, otra dijo: no, Ezequiel me violó. Ay, hermana, vea, llegó la policía, contra todo, lo voltearon el santuario, así fue, le voltearon todo y empezaron a buscar porque dijeron que Ezequiel tenía muertos, que toda la gente que mataba lo enterraban ahí. Ustedes no saben nadita, por eso ustedes son inocentes, por eso ustedes no creen nada, porque no ven. El santuario lo tumbaron todito y empiezan a rebuscar, y los médicos antinarcóticos, todo ahí, y lo encuentran en el cementerio donde vacían los huesos del holocausto. Pucha, y lo voltearon todo eso y se sacaron todos los huesos y se los llevan. Fueron al laboratorio y eran huesos de animales. Pucha, el Rocheton, hermano, esto no es de cristiano. Esto es sus ofrendas que hacen ellos. Ay, mire, hasta dónde llegaron, después de que lo habían volteado todo el cineguí, eso que un desastre, hasta la casa real querían tumbar con máquina. Y lo llevan al señor Ezequiel preso ya, porque había violado, hizo la televisión, la prensa, eso salía. Mira, ni novelas ni nada había para... Nada, prohibieron todo en el Perú para que saliera eso, hasta en el radio, lo mínimo, eso hablaban solo de Ezequiel Ataucusi. Ya estaban para leer la sentencia, para llevarlo al Origancho, para que lo metieran preso, y aparece el congresista. Señores fiscales, este hombre es mi enemigo, pero no ha hecho nada. Yo sé dónde estaban esas israelitas. Y lo saca y lo firma en la película, lo mira. Lo largaron al señor Ezequiel. Y la fama quedó hasta el día de hoy que es violador. ¿Por culpa de qué? De nosotros. Por culpa de nosotros mismos es que al Señor lo han calumniado. ¿Cuántas islas de israelitas? ¿Cuántas personas tienen hijas? Por abrazadas con el chico, el mundo les conoce que son israelitas, como les decía hace un rato. Aquí en la iglesia, con velo. De pronto era abrazado con el chico, besándose en todo, y la gente del mundo viendo estas cosas. Mira, esta es la religión de la Taucusi. Esta es la religión de la Taucusi. Todo lo que nosotros hacemos llega a él. No crean que él es malo. Nosotros somos los malos. ¿Cuántos de nosotros, teniendo mujer, hemos adulterado? Los vecinos se han dado cuenta. ¿Cuántos han robado? Mira, esto es la religión de la Taucusi, pero él no hace nada. Él nos enseña un verdadero evangelio. Él nos enseña una verdadera doctrina. Nosotros somos los torcidos. Nosotros somos los chuecos. Él nos enseña que enamoremos. Él enseña que adulteremos, que forniquemos, que mentamos. Él enseña estas cosas, hermanos. Sino que, como les decía hace un rato, yo en lo poco que he andado por varios países, que Dios me perdone, pero no me gusta ser orgulloso. En todo lo que he andado yo por los países me he dado cuenta que ningún predicador que ha venido del Perú ha sido capaz de contarles a ustedes cómo ha sufrido nuestro Señor. En la selva lo perseguían por lanchas,
La Marina iba una vez en Puerto Sira. Llegó la Marina a matar al señor Ezequiel. Estábamos todos sentados en Puerto Sira, así sentados todos, y llega el presidente Fujimori del Perú, armado hasta los dientes, puras canales por aquí, puro armamento, y llegó y se entró y empezaron a quemar la casa de los israelitas. Así lo metían en fuego, todos los niños, todos sacaban para afuera a pata, toiticos, así la policía. Y el señor Ezequiel ahí parado. Pues le preguntan al señor Ezequiel: hermano, ¿quién es Ezequiel Ataucusi aquí? El señor Ezequiel les hace reverencia y les dice: hermanos, el hermano Ezequiel se acabó de ir por allá a ver un ganado. Ahorita va a venir, no se preocupen, siéntese. No, que vamos a matar ese barba de chivo, tal cosa. Y el señor ahí paradito. No, ahorita va a venir. Y como todos los hermanos tenían barba, cabellera y con pantalón y camisa, no sabían cuál de todos era Ezequiel del ejército, no podía saber. Ya los hermanos temblaban así, las hermanas, ya los niños gritando, y ya la gente frunció, ya mirando al Señor. ¿Cuándo más lo mataban al Señor? Y el Señor diciendo: no, ¿sabes qué? Ya va a venir. ¿Qué hace el señor Ezequiel? Le dice a los hermanos: hermanos, cojan 2 toros y hagan una pachamanca mientras viene el hermano Ezequiel. Coge yucas, plátanos, y lo mata el toro, todo lo meten así en un hueco y lo hacen en pachamanca, todo así en el Perú. Y mandó a los hermanos traer hoja, todo. Empezó a darle a cada uno sus yucas, sus plátanos con su presa. Y les digo: hermanos, para que coman vamos a orar. Entonces él oró. Cuando ya iban a empezar a comer, ahí no les digo: hermanos, yo soy Ezequiel Ataucusi, ¿qué quieren de mí? Empezaron el ejército. Todos se fueron yendo a la lancha, no le pudieron hacer nada, toditos se fueron a la lancha. No podían ni coger la hoja así de la carne que les había dado el Señor. Todas estas cosas nosotros hemos vivido, hemos visto. ¿Ustedes creen que por las puras yo voy a venir de Colombia, siendo un colombiano, a testificar que Dios vivo está en el Perú? Y que su nombre es Ezequiel Jonás, es porque yo lo sé, yo lo he visto. Este hombre que está delante de ustedes, este microbio, yo estuve en la clínica adventista 3 días antes que dijeran que Ezequiel Ataucusi se iba a morir. Ahí el señor Ezequiel se sentó en una silla y dijo estas palabras: hermano Monsalve, de hoy en adelante usted predicará que Ezequiel Jonás es el rey de Israel, porque yo en persona estaré con él. Así como predicaron de mí, así le servirán a él. Esas fueron sus últimas palabras que yo escuché de aquel rey cuando estaba anciano. Por eso yo sé que él ha rejuvenecido y se encuentra joven. Entonces, para ustedes aquí yo sé que es muy difícil. Ustedes, de pronto, algunos, por algún problema que han tenido, seamos francos, de pronto por una enfermedad o por alguna aflicción que teníamos, me voy a ir a los israelitas. Pero no porque en el corazón estaba que Dios estaba aquí. Si ustedes hubieran vivido y hubieran visto lo que nosotros hemos visto que ha pasado con aquel bendito varón, yo sé que ustedes eran los primeros en gritar en esa calle que Dios estaba en el Perú. Yo sé que ustedes también lo harían, sino que como no han visto, no pueden testificar lo que no han visto. ¿Qué decían los apóstoles? Nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, eso predicamos. A los apóstoles las amenazaban de muerte y ellos predicaban que era Dios. ¿Por qué? Porque estaban seguros, porque habían visto, ¿cierto, hermanos? ¿O no es así, hermanos? Amén. Ellos estaban seguros de lo que habían visto. Ahora, libro de San Mateo, capítulo 16, versículo 4, a ver, ¿qué dice la escritura? Jenny, ¿por qué usted ahorita hizo así? O sea, ¿qué estaba hablando yo de malo? Hágame entender, hijita. No, pero ¿qué estaba hablando yo un poco más o menos? No, si alguna cosa he errado, entonces explícame para que ya. San Mateo 16, 4, pase la lectura. Libro de San Mateo, capítulo 16, 4. Esta generación mala, adúltera, demanda una señal, pero no le será dada señal, sino la señal del
generación mala y adulterina demanda señal, pero más señal no le será dada, sino la señal de Jonás profeta, y dejándolo se fue. Bendito el Señor. Ahí nos aclara de que Él nos dejó un rey en la tierra. Pero bienaventurados ustedes. Ahora mire, vean. Yo, como persona portador de una palabra que no es mía, sino este evangelio es de nuestro Dios, yo quiero hacerles una pregunta a ustedes con todo el respeto que ustedes se merecen. Cuando en el testimonio el Señor dice que fue arrebatado al tercer cielo, ¿ustedes cómo entienden eso que fue arrebatado al tercer cielo? ¿Ustedes creen que de verdad Él era un hombre y fue arrebatado al tercer cielo? ¿Cómo lo entienden ustedes? A ver, explíquenme y dialogamos. Bueno, a lo que yo he escuchado, y que dice que fue arrebatado al tercer cielo, dice que el espíritu fue arrebatado al tercer cielo. Igualmente, ¿no? El espíritu. Eso es lo que yo he entendido, ¿no? O sea... Hermana, ¿usted cree que hay un tercer cielo material? ¿Que hay un primer cielo, un segundo cielo y un tercer cielo? ¿Usted cree eso? Bueno, sí, yo he entendido. ¿Así ha creído usted? ¿Y cómo pueden comprobar de que existe ese tercer cielo por allá? Mira, hermanos, por favor, vamos para que, a ver, vea, yo no quiero, como dice la Escritura, retener lo bueno y desechar lo malo. Yo a todos los hermanos siempre les pregunto esto, porque todos dicen que Ezequiel fue arrebatado de aquí al tercer cielo. O sea, eso dice el testimonio. Sí. Entonces, la Biblia va a mentir ahorita aquí. Entonces, la Biblia no nos serviría para nada. Léame en San Juan 3:13 a ver qué dice la Biblia. Según lo que ustedes entiendan de ese texto, a ver, hermano Pedro, lea usted, léame, hermano, San Juan 3:13. A ver qué dice la Escritura. Todavía hay que hacer El más. libro de San Juan 3:13 dice: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. A ver, hermana pastora, la lectura de usted. Pues San Juan 3:13 dice: y nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. A ver, ¿cómo me explicarían ustedes ese texto donde la Biblia dice que nadie ha podido subir al cielo? Jamás nadie. ¿Cómo lo explicarían ustedes? Dice, nadie subió al cielo, sino aquel que bajó del cielo. O sea, no fue que subió, sino que bajó. A ver, ¿cómo lo entendemos? O sea, el mismo bajó. Entonces, miran, dense cuenta ustedes que no es que nos han endoctrinado mal, sino que nosotros somos los que entendemos mal. ¿Por qué, hermanos? Yo también era una persona como ustedes, que dudaba, me rompía la cabeza día y noche, hasta un día que vi de aquel bendito rey y le pregunto esta palabra así, como saber que esta ley está aquí. Le digo, señor Ezequiel, los hermanos en Colombia han predicado que usted tiene 2 mujeres y 7 hijos, y que usted ha sido arrebatado al tercer cielo. Esta pregunta yo le hago al Señor. Cuando yo le hago esta pregunta al Señor, el Señor se ríe y dice, ja, ja, ja. O sea, así predican. Estos peruanos son burros, se han equivocado conmigo. Yo no soy peruano, digo. Ahí explicó el Señor.
Hermanos, no existe ningún tercer cielo material. Existe un tercer cielo espiritual. ¿Cuál es ese tercer cielo? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es el tercer cielo. Ahí empezó a explicar el Señor. ¿Qué cosa es el tercer cielo? Es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué cosa es el reino de los cielos? San Mateo 22:2, pasen lectura. Ahí va a aclarar qué cosa es el reino de los cielos. Mateo capítulo 22, verso 2 dice: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas. A ver esta lectura. Libro de San Mateo, capítulo 21. ¿Ves? 22:2 de San Mateo, 22:2 de San Mateo. Dice, el reino de los cielos es semejante a un hombre, rey, que hizo bodas a su hijo. Ahí está. Entonces miren, ¿y cómo han predicado aquellos grandes predicadores? Hermanos, aquí está el primer cielo. El segundo cielo está más arriba. Y allá en el tercer cielo está el Padre. Con eso es según una doctrina lo que entiende una persona humanamente. Cuando se habla del tercer cielo, la persona lo entiende humanamente. No hay un tercer cielo material. Ahí el Señor se rió y yo me recuerdo que se rió y dijo, arriba no está el cielo, allá está el espacio. Entonces cuando dijo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es el tercer cielo, se rió y dijo, hermano, y ese tercer cielo está hablando con ustedes aquí. Pucha, y sí me dio miedo, hermano, mi corazón se puso a temblar cuando él dijo que él era el tercer cielo. Yo me... qué pensativo, y dije, uy, ahora, ¿cómo será esto? Entonces yo le digo, Señor, Es que la palabra cielo representa a persona. claro, el cielo es un rey, no un lugar. Ahí explicaba él. San Mateo 28 dice, el reino de los cielos es semejante a un rey. Ahí lo aclara, casi que lo dice que es el mismo rey, ¿me entiendes? Entonces digo, hermano, el cielo es el Hijo del Hombre y el cielo es Dios mismo. Ahí lo aclaró él mismo. Entonces a mí mi mente se me fue abriendo cuando le pregunté, Señor, yo quiero predicar así sea comido o no comido, con plata o sin plata, yo quiero dedicarme a predicar su santo nombre. Señor, explícanos cómo vino el Hijo del Hombre a la tierra. Le preguntamos a aquel rey de reyes cuando estaba anciano. Ahí me dijo el Señor Ezequiel, mire hermano colombiano, para que usted sepa cómo vino el Hijo del Hombre, usted tiene que saber la historia de Moisés. Y si usted no sabe cómo vino Moisés, menos podrá entender del Hijo del Hombre. Entonces, hace un rato yo les pregunté a ustedes que si ustedes, ¿qué consideraban de Moisés? Entonces, mire hermanos, aún el que les habla no es digno de estas cosas. Pero a veces en nosotros mismos hay una falsa doctrina. De pronto los hermanos no han querido hacer daño con eso, sino que como tampoco han preguntado ni preguntan, entonces no saben. Entonces aquel día el Señor Ezequiel, me recuerdo como que fuera hoy, se sentó en la mesa y abrió una Biblia grande y me dijo, ve hermano, hasta ahí yo pensaba que no era un profeta, así como ustedes también. Lot para mí había dormido con sus hijas, eso era la idea que metían los misioneros y yo también creía. Abraham tuvo 2 hijos en Agar, todo eso me lo metía. Pero resulta que la explicación de eso había sido diferente, no era como los hermanos lo explicaban. Salomón tuvo varias mujeres.
Entonces ahí comencé. Entonces ahí el Señor Ezequiel dice, en Israel del Oriente, en Palestina, había una señora llamada Josebed y un hombre llamado Amram. Eran dos israelitas esclavos en Egipto. Entonces en Éxodo 6:20 ahí aclaran que Josebed era la tía de Amram. Entonces ahí el Señor Ezequiel se ríe porque ahí dice, y Amram se casó con su tía. El Señor Ezequiel dice, hermanos, pero entre familiares no puede haber simiente. Eso está prohibido y penado ante Dios. Ahí empezó a aclarar de que Josebed y Amram eran tío y sobrino. ¿Entiende? Así dice la Biblia. Si quieren léalo para que, a ver, un texto. Éxodo 6:20. ¿Qué cosa era Josebed de Amram? A ver, una lectura. Para que ustedes mismos se van dando cuenta. A ver si de pronto yo les puedo explicar algo, lo que me han explicado a mí. Yo no quiero que me crean, sino mediten por el Espíritu, a ver qué les dice el Espíritu. A ver, una lectura. A ver, hermanos, pasen la lectura, hermanitos. Éxodo capítulo 6, verso 20. 6:20 dice, y Amram tomó por mujer a Jocabed, su tía, la cual dio a luz a Aarón y a Moisés. Y los días de Amram. Los años de vida de Abraham fueron 137 años. Entonces, mira, ahí dicen que Josebed le dio a Amram dos hijos, Aarón y Moisés, pero él era sobrino de Josebed. No podían tener relaciones entre la tía con el sobrino. Eso es penado ante la ley de Dios. Ahí es donde el Señor Ezequiel, yo no sabía que el monte de Nebo existía en la Biblia. Yo no sabía que en la Biblia decía monte de Nebo, esas cosas, yo no sabía. Ahí el Señor explicó de que el ángel se le aparece a Josebed y a Amram y le dice, Amram, levántate con tu esposa y sube al monte de Nebo. Allí te encontrarás con el ángel y el ángel te dirá lo que tienes que hacer. Entonces cuando Amram y Josebed subieron al monte de Nebo, el ángel se les presenta con Moisés hecho un niñito en los brazos, el ángel, y se lo entrega a Josebed y a Amram y les ordena, váyanse al tribu de Israel, cojan una arquilla, píntenla bien pintada, le echan su tela y échenlo en el río para que él vaya y libere al pueblo de Israel para que crezca con los egipcios. Pucha, hasta ahí yo me quedé friolento. Ninguna persona me había explicado que Moisés no tenía papá ni mamá ni nada, sino que el ángel lo había traído. Mira, entonces ahí el Señor Ezequiel dice, este niño Moisés no era un profeta, era Dios desde que llegó a Egipto, era Jehová en carne y hueso creciendo con los hombres. Hasta que este hombre tuvo 40 años, ahí explica el Señor Ezequiel. Y cuando sacó Moisés al pueblo de Israel de Egipto, llegó al Mar Rojo. Y ahí nos preguntó, hermanos, ¿para dónde miró Moisés cuando llegó al Mar Rojo? Ninguno, pues ¿qué íbamos a saber nosotros? Y se rió el Señor y dijo, miró para el occidente, levantó su bastón y miró hacia el Perú y dijo esta palabra, Hechos 3:22, ahí nos dio el texto donde dice, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará un profeta de vuestros hermanos como yo, a él oiréis en todas las cosas que os hablaré. Lean 23 y 24, a ver qué dice Hechos 3, cualquiera lea, cualquiera que pueda. Libro de los Hechos capítulo 3, versículos 23 y 24. Sí. A ver, ¿qué dice ahí? ¿Y será que cualquier alma que No, oye... estás leyendo abajo el 24 ya. Libro de los Hechos capítulo 3, versículo 23. 22 y 23. Dice, porque Moisés dijo a los padres, Señor vuestro Dios os levantará profeta de vuestros hermanos como yo. A él oiréis en todas las cosas que os hablaré. ¿Y será que cualquier alma que no llegue a aquel profeta será desarraigada del pueblo?
Entonces, hermanos, ¿qué dice la Escritura? Dice, Moisés llega al Mar Rojo y dice, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará un profeta de vuestros hermanos como yo. Entonces ahí explica el Señor Ezequiel y dice, hermano, el profeta que viniera a restaurar este pueblo tiene que ser igual que Moisés. Igualito, ni más ni menos. Mira, por eso yo tengo misericordia con aquellos hermanos y no me reniego cuando los hermanos dicen, no, que no se puede hablar del Jonás ni del Ezequiel, que esto está mal. Yo me aguanto y me abstengo. Yo digo, bueno, será su fe de ellos. ¿Por qué? Porque otra cosa es no creer porque otro le dicen, o por la Biblia, a otra casa estar frente a ese rey. Ahí le preguntamos, Señor, ¿y cómo vino el Hijo del Hombre? Porque los hermanos han dicho que usted ha tenido 2 mujeres y 7 hijos, Señor. Ahí se ríe el Señor y dice, mira cómo explica el Señor, diferente a lo que los hermanos dicen y diferente al testimonio. En el Perú, en un lugar llamado Guargua, Cotahuasi, existió una señora llamada Eulalia Gamonal y un hombre llamado Mariano Ataucusi. Son 2 peruanos de aquí, nacidos en el Perú y criados en el Perú, estos 2 personajes. Una mañana ellos bajaron al río Guargua a lavar su ropa. Ahí estaban lavando su ropa en el río Guargua y el mismo Señor Ezequiel lo está ganando. Cuando en la orilla del río así vieron ellos un bebito que se bañaba con el agua, jugaba con el agua, entonces Mariano Ataucusi le dice a su esposa, Eulalia, este niño es de mi vecina y si se puede ahogar nos echarán la culpa a nosotros. Vamos a cogerlo. Entonces Eulalia Gamonal fue y cogió el bebé con Mariano Ataucusi. Le preguntaron, ¿quién es su mamá? ¿Quién es su papá? No tengo, no sabe. Eso contestaba. Ellos fueron, le cambiaron su ropita en su casa y empezaron a averiguar. Guargua, Cotahuasi, Majes, Aplao, Chuquibambas, todos esos sitios. ¿A quién se le había desaparecido un bebé? Y no apareció ni mamá ni papá de este niño. Ellos adoptaron al Señor Ezequiel como sus padres adoptivos, Mariano Ataucusi y Eulalia Gamonal. Cuando el Señor Ezequiel nos dice así, yo le pregunté, Señor, nosotros hemos dicho al pueblo que usted es Dios y el pueblo ha querido apedrearnos. Si le dijéramos que usted no tiene mamá ni papá, estos hermanos nos van a matar. Yo pensé así, yo dije, puchas, si los hermanos dicen que estamos locos porque decimos que es Dios y decimos que no tiene padre ni madre, nos van a decir más locos. Y se ríe el Señor y dice, ¡ja, ja, ja! Está escrito. Y le digo, ¿qué eso está escrito, Señor? Y me dice, sí, mismo abre la Biblia. Libro de Ezequiel, capítulo 16, del 1 al 4. ¿Qué dice? A ver. Libro de Ezequiel, capítulo 16, versículos del 1 al 4. Léalo lentamente y pasado, ¿ya? Fue mi palabra de Jehová diciendo, Hijo del hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones. Y así ha dicho el Señor Jehová sobre Jerusalén. Tu habitación y tu raza fue de la tierra de Canaán, tu padre amorreo y tu madre Etea. Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste, no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con agua para temperarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelto con papas. Ahí está. Dice, y fue a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo del hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones y di, así ha dicho el Señor Jehová sobre Jerusalén. Tu habitación y tu raza fue de la tierra de Canaán, tu padre amorreo y tu madre Etea. En cuanto a tu nacimiento, el día que naciste, no te cortaron el ombligo, ni fuiste lavado con aguas saladas para temperarte, ni fuiste envuelto con babas. Ahí el Señor Ezequiel se para y dice, ese niño que no le han cortado el ombligo,
es el que está con ustedes aquí presente. Entonces, yo a veces los miro a ustedes y a todos los israelitas en diferentes lugares, y yo siento un remordimiento. Yo quisiera como sacarme el corazón y como quitárselo y ponérselo a otro. Y digo, Señor, ten piedad de ellos, Señor. No los mates, porque ellos son inocentes y no conocen tu verdad. Hermanos, a mí me ha tocado aguantar 3, 4 días sin comer por predicar este evangelio, donde los mismos israelitas me han humillado, donde hasta los mismos hermanos me han negado una dormida y un bocado de comida, un pan. A veces yo me camino sin un sencillo, a veces yo llego a una casa, quisiera comprar siquiera una librita de arroz para cocinar, de pronto a veces se antoja uno de comer una comidita, no puedo, pero yo lo hago por amor a los israelitas. Ellos, Señor, ¿cuándo tu pueblo va a entender que tú estás en la tierra? ¿Hasta cuándo los vas a tener así, con esta dureza de su corazón? Yo digo, si ustedes supieran delante de quién están, ay, hermanitos, ustedes temblarían desde los pies hasta la cabeza. Les daría hasta miedo estar aquí. Así dijo el Señor un día. Si los hombres que cometen pecado y hablan mal con el Hijo del Hombre supieran delante de quién están, ni siquiera le darían el rostro a esta ley. Pero a veces, como el diablo está en cada uno de nosotros, tranquilos, no pasa nada. Así sencillo, ¿no? Algún día podremos entender. Pero a mí me hace una lástima, digo, Señor, tantos hermanos engañados y no pueden reconocer tu verdad. Ay, el Señor Ezequiel ahí nos aclara de que Eulalia Gamonal y Mariana Taucusi no eran sus padres, sino que lo habían adoptado, y que él no era de esta tierra, sino que él vino de lo alto, carne y hueso. La carne del Señor Ezequiel no es como la de nosotros. Por eso, el día que todos los hermanos sepan que ese cuerpo que tienen en el Monsuleo en Lima no es el cuerpo de Ezequiel Ataucusi, va a haber un grito en toda la tierra, y todos los que se postraron a ese cuerpo llorarán lágrimas de sangre, porque ellos piensan que allá está Ezequiel y que ese es su cuerpo de Ezequiel. El cuerpo de Ezequiel no podía quedar en un cajón de vidrios, porque Ezequiel no es como nosotros. Ezequiel es un espíritu hecho carne, pero no materia. Este es el más delito que han cometido los hermanos: adorar a un cuerpo, ponerle una corona de oro, empezar a gritarle, a llorar. Señor, ¿cuándo te vas a levantar a una cosa sin saber si era el cuerpo o no era? Imagínense todos los secretos que hay para que el pueblo de Israel pueda saber. Es una profecía tan profunda que ¿qué será aquel día que se destape todo eso? ¿Cómo quedarán? Bendito el Señor. Ahí nos dice el Señor, cuando él tuvo 40 años, se vino a San Sirio Palomar Chanchamayo y vino a la iglesia adventista. En la iglesia adventista estuvo un año predicando con los adventistas, y al año les dijo: hermanos, ¿por qué no hacemos holocausto? Los adventistas le dijeron: ¿sabes qué, Ezequiel? Esto es una seta diabólica. Le votaron al Señor Ezequiel. Entonces, en la iglesia adventista había una señora, Dionisia Ospina. Pues ella se le tiró a los pies al Señor y le dijo: Señor Ezequiel, yo voy contigo donde tú vayas. Yo voy, Señor, donde tú vayas. El Señor le dijo: usted no puede ir conmigo. La hermana le rogaba hasta que el Señor le dijo: no, usted no puede ir conmigo. Hasta que el Señor le dice: vea, hermana, la única manera de que usted se vaya conmigo es que usted se va a casar conmigo, pero usted va a guardar este secreto hasta la muerte. No, se fueron a la alcaldía, se casaron tal y conforme como que ella fuera su mujer.
Y esta hermana tenía 7 hijos pequeños, era una madre soltera, que son Juana, Taucusi, Leoncio, Betty, Mary, Raquel, Tito. Y el señor Ezequiel les regaló el apellido y los legitimó, hijos legítimos de Ezequiel a Taucusi. Este es otro de los pecados de los hermanos antiguos. El señor Ezequiel nunca tenía un hijo. El señor Ezequiel nunca ha tocado a una mujer, ni nunca ha sido casado para vanidad como nos casamos nosotros. Pero hay de aquellos hermanos que dicen, si ha tenido 2 mujeres, ya ha tenido hijos. El señor Ezequiel no tiene hijos. Estos muchachos son hijos adoptivos del señor Ezequiel. Por eso cuando dijeron que Ezequiel iba a morir, él mandó llamar a un abogado. El abogado le dijo al señor Ezequiel, hermano Ezequiel, todo lo que usted tiene, ¿a quién se lo va a dejar? A mis hijos. Entonces el abogado le dice, deme los nombres. No, no tienen nombre porque son muchos. El abogado se asusta, ¿quién? No, todo lo de mí pasa a la Asociación Evangélica de la Misión Israelita del Nuevo Pacto Universal. Ellos son mis hijos a nivel mundial. Y todo lo puso a nombre de toda la congregación. Cuando vinieron los hijos a reclamar, Juana, Taucusi y todos se llevaron a su expresa que ya estaba todo a nombre de la institución, no les quedó ni un confite, pudieron